14 de agosto de 2020, último partido de la serie final de la Liga Nacional de Béisbol de Nicaragua entre los Indios del Bóer y los Dantos, los dos equipos favoritos de la capital. Más de 5,000 personas llegaron al Estadio Nacional sin tomar distanciamiento social y algunos hasta sin mascarillas, en plena emergencia por la pandemia del COVID-19. El gobierno permitió que se realizara este juego a pesar de las críticas que señalaban que provocaría un contagio masivo. Que eso se le dijo al gobierno desde un inicio, que debía de tomar las medidas de prevención, y una de las medidas de prevención era evitar las aglomeraciones. No solamente evitar las aglomeraciones, sino que suspender clases, rastreos de contacto, cantidad de pruebas que se iban a realizar. Bien estimuló el hecho a llevar todas esas actividades que lo que más bien promovían era la contaminación, la infección. Un programa, una estrategia de parte del gobierno para contener o para prevenir la infección por el SARS-CoV-2. Aquí más bien lo que se apostó es a la inmunidad de rebaño, sabiendo que no estábamos preparados, ni educacionalmente la población, ni el sistema de salud tenía eso, ni tampoco somos un país de primer mundo para decir que podíamos incluso implementar eso. Al gobierno de Nicaragua de tomar las medidas de prevención. Sin embargo, el gobierno no hizo caso de eso. Arbitrariamente expuso a toda la población nicaragüense a la infección y a las consecuencias que esto traía. Asoció directamente mi despido en cuanto a haber firmado dos pronunciamientos en ese momento del gremio médico en el que estábamos pidiendo al gobierno que fuera claro en el manejo de la información y en la transmisión de la información. Estamos pidiendo que nos proveyeran, nos garantizaran el equipo de protección. Ya para abril, los finales de abril, inicios de mayo, ya el contagio entre el personal de salud del hospital donde yo trabajaba, el Lenín Fonseca, había aumentado, se había disparado, digamos, en más del 50%. En el inicio, cuando empezaron a aparecer los primeros casos en Nicaragua, hubo una orden del Ministerio de Salud en la que al personal que atendía en emergencias se le prohibió el uso de mascarillas. Se le decía a los médicos y enfermeras que no debían de usar mascarilla porque estaban alertando, estaban provocando alarma en la población. Porque en el Lenín Fonseca un día llamaron a 12 personas que estuvieron en contacto sin ninguna protección, y de las 12 personas, 7 salieron positivas. Eso salió a luz. Y al salir a luz, el Ministerio de Salud más bien tomó la medida de que en virtud de dar las medidas de protección a todo el personal
de sanitario, tanto enfermeras, médicos y personal auxiliar, más bien luego de eso sí, negaron las pruebas, dijeron que ya no les iban a hacer más pruebas al personal de salud porque éramos alarmistas. Que por qué el sindicato de FESalud, siendo el que representa los intereses de los trabajadores y que vela por el cumplimiento de normativas de protección, porque ellos no estaban incidiendo en llegar a exigirles a la dirección del hospital que les proveyera de equipo de protección. No lo estaban haciendo y no lo han hecho, o sea, ni siquiera han sido evidentes en preocuparse por la protección al personal de salud. Soy un enfermero del Ministerio de Salud. Tengo 20 años de trabajarle al MINSA en el hospital de Ninfonseca. Obligaban a tener de nuestros propios recursos, comprar mascarillas porque no lo daban. Y decían, ¿por qué anda mascarilla? Es porque es necesario. Entonces cuando no lo pedían lo negaban. El ambiente era de miedo porque verdaderamente no se sabía con quién estabas hablando, con personas contaminadas. Las autoridades del hospital, de los hospitales siempre están encima de uno, que por qué andaba mascarilla, que por qué andaba de esos medios si no había nada. Y entonces uno le decía, yo me estoy protegiendo, eso no es problema de ustedes, yo me estoy protegiendo por mi familia. Sí, eso están siempre encima del personal. Incluso le decía para dónde va y por qué andas eso. Un ejemplo, dirían, ¿de dónde consiste esa mascarilla? Eso está prohibido que lo anden, no. Prohibido para ustedes, pero para mí no. Porque verdaderamente ellos andaban sin mascarilla, porque sus jefes le decían pues que no se pusieran la mascarilla. Pero sí, hubo presión y en la misma presión el miedo, pues. Porque verdaderamente uno hace lo posible para salvarle la vida a los pacientes. Pero como le había dicho, sin medio de protección así, es imposible. Sí, ya cuando ya se vio que el personal de salud ya estaban cayendo, es decir, así como mosca, ya se estaban dando medios de protecciones, se podría decir, porque todavía a mí no me han dado ni una careta, con costo lo dan mascarilla, ni una bata, ni una bota. Ya estando encima ya con la mera pandemia, incluso ahora andan detrás, que por qué andas sin mascarilla, que por qué andas sin bata. Debería haber obligado al gobierno de Nicaragua a capacitar al personal médico, paramédico y sanitario de todos los centros de salud y hospitales del país. Y este ya es una violación a los derechos laborales porque el gobierno no proporcionó los equipos mínimos necesarios, no capacitó al personal de la salud y entre las medidas estaba el uso de mascarillas, el distanciamiento social, y el gobierno vino haciendo todo lo contrario en este sentido, pues. El gobierno no solamente ignoró las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sino que ignoró el pronunciamiento de los médicos que hicieron público. En este caso promovió de conocimiento público juegos de béisbol, peleas de boxeo, plan verano, mayo ya, y la marcha de amor en tiempos de coronavirus, pues. Hay una exposición del personal sanitario al peligro, al contagio,